Aproximadamente 1 de cada 10 personas en Uruguay es afrodescendiente y dentro de esa franja un 20% se sitúa en la pobreza. Esta situación se agravó durante esta pandemia y cabe preguntarse qué pasa con el empleo, con el acceso a la salud y la discriminación. ¿Somos racistas los uruguayos? De todos estos temas estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. ¿Y vos? ¿De qué país sos? ¿Y tus padres de dónde son? ¿Y ustedes son hermanas? ¿Ese pelo es tuyo? ¿Ese pelo es tuyo? ¿Cómo haces para lavarte el pelo? Ay, ¿te puedo tocar el pelo? Ay, negra, peinate esas botas. Pasate la planchita. Para este puesto se necesita buena presencia. No lo vas a tomar a mal, pero estamos buscando otro perfil. Te agradezco, pero ya ocupamos la vacante. ¿Culminaste la primaria? Estudiás ciencia y te va bien. ¿Cómo hiciste para conseguir ese trabajo? ¿Vos sos la profesora? La verdad es que te expresás muy bien, ¿eh? No hablas como negra. Sos negrita, pero sos re linda. Tengo medias color piel, las comunes. Negro pero limpito. Ah, pero vos sos un negro usted. Nunca estuve con un negro, ¿sabes? Ay, negra, la que debe ser en la cama. Ustedes los negros se bailan todo. Ustedes los negros andan bien para los deportes. No soy racista, pero a ese negro a esta casa no lo traigas. Yo no soy racista, pero no me gusta el olor a negro. Negro tenías que ser. ¿Ya estás haciendo cosas de negro? Tranqui, era un chiste, al final se vienen quejando ustedes. Ustedes los negros se autodiscriminan solos. Pero vos no sos negra. Hoy sí que trabajé como negro chico. Yo tengo un montón de amigos negros. ¿Cómo que sos negra y no te gusta el vino? Sos un negro fallado. Ah, sos negra y no bailás candombe. No se les puede decir negros ahora, se les dice afrodescendientes. Eso es racismo al revés. Esto del racismo es antiguo. Ay, no exageres, eso de racismo ya fue. Era el tiempo de antes. Tienen un montón de derechos. Dale, negro, arrancá para tu país. Así tratamos a los negros en Uruguay. Bueno, vamos a hablar de este tema hoy aquí en Lado B. Tenemos dos invitados. Por un lado nos acompaña Romina Di Bartolomeo, que es modelo, activista, estudiante de sociología, conductora de radio también en su momento. Romina, es un gusto tenerte por acá. ¿Cómo andás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, y también nos acompaña un hombre de la casa, Eduardo Delgado, que es acá compañero de TV Ciudad, colaborador de La Diaria, con un pasado por distintos medios. Y dentro de su agenda de temas periodísticos, Eduardo siempre encara los temas de derechos humanos, la discriminación también, las poblaciones en minoría con algunas situaciones complejas que viven a diario. Eduardo, es un gusto tenerte por acá. ¿Cómo andas? Es raro darte la bienvenida aquí, pero bienvenido al Lado B. Un gusto, Wilmar, saludarte y bueno, compartir con varios compañeros de trabajo que a veces por cuestiones de horario no nos cruzamos tanto. Es cierto, es verdad. Bueno, recién teníamos como tag disparador, Romina, Eduardo, eso que veíamos recién, algunas frases que seguramente ustedes deben haber escuchado, que todos escuchamos en algún momento. ¿Qué sienten, por ejemplo, cuando ven eso, cuando lo escuchan? Empiezo contigo, Romina. Y bueno, es lo cotidiano, lo que se denomina dentro de las distintas aristas que tiene el racismo y la discriminación racial, el microrracismo, ¿no? Comentarios que, bueno, vemos un montón que minimizan justamente la situación y por ende la existencia de este problema en nuestro país, que muchas veces se muestra un discurso que ya acompaña a la sociedad hace muchísimo tiempo, de esto como del país de inmigrantes, el país que somos los más buenos, los más solidarios. Una cosa que, bueno, ya me parece que peca de ingenuo. Sobre todo también con respecto a las situaciones, no solamente de racismo, sino de violencia en general. Hay que llegar al punto de asumir el problema para, lógicamente, solucionarlo. Que ese título ya no nos cabe, decís. Y no. Bueno, hay que ver las noticias también a diario, ¿no? La escalada de violencia es muy grande y, bueno, y la discriminación racial no le escapa. ¿Vas por ese lado, Eduardo, también? No, pero además, Wilmar, creo que es un título que nunca fue real, porque es una mentira. O sea, siempre hubo racismo en Uruguay, importante racismo, quizás con más sutileza que en otros países, pero es obvio que el racismo siempre existió en Uruguay. Cuando hablamos de la Suiza de América, la población afro estaba totalmente hundida en ese momento, o sea, atravesaba situaciones horribles igual que ahora. El fenómeno que vos decís, claro, son los microrracismos que están muy naturalizados y cuando, bueno, se habla esto de construir, así como se intenta, y mucha gente es muy loable que lo hace en temas de género, en temas de diversidad sexual,
en el racismo también tenemos muchísimo para avanzar en ese tema. Una situación, yo lo mencionaba recién en la introducción, que se agravó en la pandemia, ¿no? Porque en realidad nos afectó a todos. Y en ese sentido hay datos importantes y hay situaciones que generan como cierta alarma también, ¿no? Sí, es verdad. Notoriamente la población afrodescendiente fue de las más afectadas por la pandemia. Esto lo reflejan diferentes datos. Y es tan grave además la situación que no se ha atendido con políticas públicas. Y ni siquiera hay datos a veces oficiales para atenderlas. Por decirte algo, 2020 y hasta mediados de 2021, la encuesta continua de hogares, que tiene una variante étnico-racial, bueno, esa variante la sacó, no existió. Entonces, no tenemos datos como destacados, importantes, para aplicar políticas públicas para la población afrodescendiente, que es notoriamente de las más afectadas, porque además ya venía muy mal, ¿no? Obviamente, son de las que tienen peores situación socioeconómica. Estamos hablando, por decir algo, 1 de cada 10 uruguayos es afrodescendiente y, sin embargo, el 20% de la pobreza está concentrada en la población afrodescendiente. Imagínate eso como una pandemia de por medio, ¿no? Claro, y ahí está la clave, ¿no? Poder tener datos concretos para después sí desarrollar políticas públicas que puedan atacar el tema. Hoy sentís que eso no está. Bueno, de hecho lo acabas de decir, ¿no? Y por lo menos tenemos ese periodo muy importante de la pandemia sin datos estadísticos para poder justamente hacer políticas públicas. Que además la pandemia tuvo un enfoque como muy epidemiológico, ¿no? Todos lo notamos. Eso sacó de agenda pública los temas de las minorías. No existe el tema afrodescendiente, desapareció muchísimo de la agenda el tema de diversidad sexual, hasta el tema de género fue complicado. No sé, por decirte algo, la ley de cupos, ¿no? Que prevé el 8% para la población afrodescendiente de llamados laborales del Estado, tuvo el menor cumplimiento en pandemia. Llegó a ser el 0,7% en el 2020, si no me equivoco, fue el peor registro desde 2014. Es complejo cómo ha afectado a la pandemia a la población afrodescendiente y para mal. En ese sentido, es importante hablar de estos temas, ¿no? Que hayan espacios donde se pueda discutir y dar a conocer algunas situaciones. En ese sentido, Romina, vos desde hace tiempo venís hablando mucho, utilizás las redes sociales, has denunciado distintas situaciones, has contado tu historia también. ¿Cuándo haces el clic? ¿Cuándo decís, bueno, voy a empezar a contar qué es lo que está pasando? Bueno, en realidad, en lo personal vengo de una familia afrodescendiente en su totalidad, por parte de madre y de padre, entonces estuve inmersa en la cultura, por lo pronto desde lo cultural siempre estuvo presente, no tanto de lo político. Sí, cuestiones relacionadas a la conciencia de clase y eso, pero no tanto a lo que implicaba ser afrodescendiente. Cuando empiezo a trabajar en el mundo de la moda en el año 2006, ya estoy por cumplir 16 años en el rubro, ahí es donde comienzo a vivir las situaciones de racismo un poco más explícitas, más allá de que en mi escolarización, estoy escolarizada desde los 2 años, lo viví desde muy niña. El clic se da a partir de que, bueno, conozco a una compañera, Mayra da Silva, que también es una activista también desde lo audiovisual, ella ha trabajado mucho en lo audiovisual, y bueno, y esta conexión a través de las redes sociales, de ver otras personas afro que empiezan a hablar de la temática, y bueno, y eso ayuda a que, bueno, te animes y empieces a hablar del tema. Después, puntualmente, en el 2015, tomo esta decisión, y digo decisión porque creo que cualquier persona afrodescendiente, y sobre todo mujeres, dejar de alisar mi pelo. Que el alisado del cabello afro es algo que también, o sea, nuestro pelo también adquiere un elemento político de reivindicación también. En el 2015, bueno, viajo a Buenos Aires por trabajo, y bueno, allí tomo la decisión de dejar de alisar mi pelo, y en el 2016 me trenzo mi cabello de manera casual o no, según como lo quieran ver, porque fue realmente mi única condición era que la persona que me trenzara mi cabello era una persona afro. Y bueno, digo una persona de origen angoleña, una chica de Angola, una migrante. Y bueno, y a partir de ahí me estalló, digamos, todo en la cara. Y dije, bueno, tengo que empezar a hablar del tema. Y bueno, las redes sociales fue como el mecanismo de expresión que tuve, además de que, bueno, siempre desde pequeña me gustó mucho la escritura. Y bueno, y a consumir también, bueno, desde
producciones audiovisuales hasta activistas de otras partes del mundo, puntualmente Brasil y Estados Unidos, que es como puntualmente donde se tiene mayor referencia, pero bueno, obviamente que hay muchos lugares. Y bueno, y después es muy importante también el conectar y el vincularte con personas afro. Porque en mi caso, desde mi escolarización y mi trabajo como modelo, mi entorno, salvando obviamente mi familia, ha sido blanco en su gran mayoría. Entonces eso implica de que si en algún momento sentís o vivís una situación de racismo, te lleva al cuestionamiento, a esta especie de tribunal, de decir, no, bueno, estás exagerando, estas frases que se vieron en el clip. Entonces, bueno, me uno a Jóvenes Afros en el 2017, en el 2016 empiezo a militar, a unirme, a contactarme más que nada con los diferentes movimientos. Esto se dio también porque viví una situación de racismo muy grande en un medio de comunicación, en donde, bueno, fue que me animé a hablar del tema y recibí una catarata impresionante de comentarios racistas al punto de que continuaron insultándome por redes sociales, la gente que me buscó, hasta amenazas, bueno, en fin, y bueno, ahí se acercaron algunas personas. ¿Eso te pasó en un medio de comunicación, en un programa? Sí. ¿Que fue un ataque racista? Sí, en realidad lo que hice fue decir que en Uruguay había racismo. Me habían invitado en realidad porque, bueno, esa temporada había sido convocada para hacer la imagen de Demo Week, la Semana de la Moda acá. Y bueno, me animé, digamos, como públicamente a simplemente decir que Uruguay era un país racista. Y a partir de ahí empezaste a recibir ataques racistas. Y ahí empecé y fueron aproximadamente unos 200 comentarios. Una persona aparte desconocida que en ese momento en los medios, o sea, nadie me conocía, o sea, tampoco soy una persona famosa, pero digo, y bueno, fue como una bola que no paraba de crecer. Y bueno, y en realidad tuve que pensar muchísimo, también por una cuestión de seguridad, ¿no? Y también la preocupación de mi familia, ¿no? Pero bueno, una anécdota muy puntual, muy linda, fue que a los días fui a una fiesta y bueno, estaba en el baño y me tocan el hombro y era la mujer que estaba trabajando en la limpieza del baño, era una mujer negra, y me dijo, te vi. Tenés razón, me contó la historia de su vida, una historia que se repite lamentablemente en la población afro, y ahí dije, ¿por qué yo debería callarme? Y ahí dije, no me voy a callar más. Y bueno, y a partir de ahí, a través de primero las redes sociales y después, bueno, también hoy en día proyectos personales relacionados a la cultura o muchas veces producciones de foto que produzco yo misma, abordo la temática desde ese lado. ¿Y sentís que a partir de que tomaste esa decisión de decir, bueno, no me callo más, empiezo a hablar, empiezo a denunciar lo que estoy pasando, hubo un cambio en el sentido de que, bueno, sentiste capaz que este tipo de apoyos que recién comentabas, como que tu entorno quizás empezó a ver las cosas de otra manera? ¿Lo sentís eso? Sí, sobre todo en mi entorno de amigos, que eso es importante, porque tengo muchos amigos que son blancos, o sea, y que también han presenciado situaciones de racismo conmigo y simplemente es decir, bueno, viste, no estaba exagerando tanto, entonces eso es importante. Y bueno, y obviamente lo que generan las redes, de gente que se acerca, gente que te cuenta su experiencia, también hay que ser consciente de que, bueno, cada persona lo vive y lo transita de distintas maneras, y esta deconstrucción y esta cuestión de descubrirse negro, pero desde el punto de vista político, o sea, desde lo que significa ser una persona afrodescendiente en el mundo, lo vivimos de distintas maneras. Porque a veces se tiende como a homogeneizar y a pretender de que todos reaccionemos de la misma manera y cada uno lo hace, no sé, puntualmente tengo amigos que lo hacen a través de la danza, que manifiestan a través de sus expresiones culturales, otros desde la fotografía, cada uno lo hace desde la manera que mejor considera. Pero están aquellos que no se animan a hablar también, ¿no? Y eso bueno, es un tema importante. Sí, porque hay mucho... Creo que uno de los mayores problemas
bueno, que abarca el racismo, pero puntualmente cómo se dio en Uruguay, es la invisibilización de la lucha antirracista. Se ve como algo más contemporáneo y no algo que viene desde la historia, o sea, desde la abolición de la esclavitud. La abolición de la esclavitud tuvo muchísimos periodos, o sea, no fue de un día para el otro. Y hubo, lógicamente, participación de las personas que estaban en situación de esclavitud. Desde el mismísimo Alsina, ¿no? De la imagen esa como subordinada, Alsina tuvo un papel muy importante dentro de la liberación de las personas esclavizadas, entre otras personas en el siglo XIX, en el siglo XX. Y bueno, obviamente que si tú invisibilizás a esas personas que lucharon para combatir en un principio la liberación de las personas en situación de esclavitud y después obviamente las diferentes desigualdades que vivían las personas y viven las personas afrodescendientes, es como que el problema nunca existió. Entonces creo que viene desde ahí también, la invisibilización de la lucha contra el racismo, contra la discriminación racial, desde la construcción de nuestra sociedad. Ahora, Eduardo, tomo esto que decía Romina, ¿no? De estos episodios de racismo, hemos tenido algunos, lamentablemente, en este último tiempo. Quizás uno de los más sonados fue el de Débora Rodríguez, que estaba entrenando en el campus de Maldonado y la empezaron a insultar desde una tribuna, a ella, a su hermano. Y ahí también volvió sobre el tema, a estar sobre la mesa, los mecanismos de denuncia y cómo se puede llegar a atacar este tipo de situaciones. En ese sentido, ¿dónde estamos parados? Y el tema es que hay poca formación, tanto a nivel del Poder Judicial como de la policía, ¿no? En cómo atender estas situaciones, a veces de discriminación directa, pero a veces indirecta. Y después algunos mecanismos que están prácticamente desarmados. El principal, la Comisión contra el Racismo, la Xenofobia y la Discriminación. Depende del Ministerio de Educación y Cultura. Desde hace bastantes meses, te diría que más de un año, es una entelequia, no existe, no funciona. Las organizaciones sociales, inclusive los representantes de las organizaciones sociales, se retiraron de la comisión porque consideran que no tiene sentido estar en un lugar donde no se reciben las denuncias, no se tramitan. Y es como un organismo que está destinado a eso. En Mides tendría que tener una función más importante en ese sentido. Hay intenciones que se haga, pero bueno, el tema es que se concrete. Y cosas que marcaba Romina que me parece importante señalar. La discriminación de la población afrodescendiente, claro, es social, económica, cultural, laboral y territorial. Entonces, a Romina le pasa, a mí me pasa y a otros afrodescendientes que estamos, por ejemplo, vivimos en la zona central de la ciudad o en el área costera. Somos poquísimos. Claro, hay un aislamiento territorial. Hay una discriminación territorial que es muy grande, muy importante. La población afrodescendiente en gran porcentaje vive en los cinturones de la periferia y mucha población en asentamientos. Entonces, lo que no se ve no existe. Y eso es lo que pasa con la población afrodescendiente. No se ve. En los supermercados no hay población afrodescendiente atendiendo una caja de supermercados. En los medios de comunicación no hay personas afrodescendientes, casi. No te digo como comunicadores, te digo como invitados a un programa de entretenimientos, que ahora es moneda corriente en los canales privados, ¿no? Montones de formatos internacionales que requieren de gente invitada. No hay población afrodescendiente, no existen. Lo que no se ve no existe. Yo, por ejemplo, haciendo un paralelismo con temas de género, tenemos una vicepresidenta mujer y una intendenta mujer, ¿no? Yo la llevaría a las escuelas públicas para que las niñas vean que una mujer puede llegar a ese cargo, porque eso te da la posibilidad de, puede ser, pero si no lo ves, no existe. Y eso es lo que pasa con la población afrodescendiente en diferentes áreas de la sociedad. Bueno, y con las denuncias pasa algo similar, porque yo citaba recién el caso de Débora. Débora hizo un video y porque es deportista y es reconocida, obviamente que tuvo una difusión muy grande, pero Romina un poco apuntaba a eso. Hay situaciones de discriminación que no nos enteramos. Y que seguramente pasa todo el tiempo, ¿no? Sí. Hubo comentarios muy fuertes, por ejemplo, del intendente Besosi, con comentarios racistas. Hubo un edil de Maldonado que dijo cualquier disparate. No pasó mucho. Y tampoco ningún fiscal actuó de oficio, como en otros casos. Y entender también que la sociedad tiene que entender que el racismo y la discriminación racial es un delito. Porque muchas veces se ve como, bueno, la gente está loca, loquitos hay en todos lados, esas cosas que tenés que escuchar. Bueno, justo el día de hoy me llegó una imagen que no sé si es actual, porque estuve conversando con un amigo, me dijo, yo eso lo vi hace unos meses, en un edificio, aparentemente en el barrio de Pocitos, que bueno, la persona que vive ahí colgó la bandera confederada y la bandera del apartheid. Una cosa que ¿me sorprende? No me sorprende que haya personas así, porque hay personas
que sienten repudio y asco y que, como hoy hablaba con mi mamá, la peor noticia que le puede llegar es que su hija, su hijo tenga una pareja afrodescendiente, por más que para la afuera muestre que está todo bien. Somos una mala noticia para muchas personas y eso es justamente lo que implica también tener la conciencia racial. Yo siempre digo llevarles las malas noticias a las personas afro que no están tan conscientes sobre el tema. Pero, ¿qué pasa con eso? Me pregunto yo, porque digo, la persona piensa eso, listo, piensa que hay una existencia de una supuesta superioridad racial y por eso colgó las banderas y se manifestó. Pero el entorno, los vecinos, la gente que vive ahí, digo, porque a eso voy, ahí se termina dando una complicidad con respecto a esas situaciones. Y uno de los casos más comunes, sobre todo en las personas jóvenes y sobre todo en los varones, es en los locales bailables, en los lugares nocturnos, en los bares, todo el tema de la entrada. Lo he vivido personalmente, en donde se me ha cuestionado o no se me ha dejado ingresar, o he tenido que dar una justificación, incluso estando con personas que forman parte de los medios de comunicación. Me pasó en un bar muy conocido que, bueno, ya tiene bastantes denuncias y polémicas por denuncias, en donde iba con personas realmente conocidas de los medios de comunicación porque veníamos de la inauguración de una marca que a mí me había contratado, es una marca con la cual yo trabajo hace muchos años como embajadora y como modelo. Y cuando voy a entrar me dicen, vos venís con ellos, o sea, tú tenés que pasar por esa situación de justificar de por qué estás ahí. ¿Y solo te habían parado a vos, al resto no? No, me pararon a mí. Y ahí es, bueno, ¿qué pasa con el entorno? ¿No? ¿Cómo reaccionan las personas? Porque, digo, el antirracismo también se tiene que practicar desde, no solamente acusar a la persona que comete el acto racista, ¿no? Sino lo que está al entorno. Y también creo que Uruguay, los uruguayos puntualmente, hay un tema que, bueno, yo siempre hablo que no les cae muy bien a las personas, que es el tema de la apropiación cultural, porque lógicamente mi interés está puesto sobre la cultura. En este momento no estoy estudiando ciencias sociales, lo digo porque me pueden buscar a la facultad y no estoy yendo, pero estoy trabajando más que nada sobre eso, sobre todo con la música tropical, que es como lo que me apropié. Y bueno, el candombe, porque vengo de una familia candombera. Hay también mucha justificación y muchos comentarios que de repente no veíamos ahí en el video, pero seguramente lo habrás escuchado, Wilmar. Es el me soy negro por dentro, me siento negro. Y en realidad, ese comentario, cuando yo pregunto, bueno, ¿por qué es sentirse negro? En realidad la justificación y los argumentos que dan son una catarata de estereotipos que justamente nosotras las personas negras queremos erradicar. Y hoy en día se está dando con el fenómeno de la música urbana, ¿no? Que es algo que yo soy muy crítica. ¿Por qué? Porque si bien, obviamente como mujer feminista, nos olvidamos muchas veces en los discursos, no solamente en los discursos de género, sino en los discursos de izquierda en general, de la interseccionalidad. Sí, soy mujer, pero soy mujer negra. Y eso implica que mi experiencia de vida, mi trayectoria de vida es totalmente distinta, porque muchas veces se tiende a homogeneizar y eso lo viví también dentro del espacio académico, en el espacio en la universidad, donde también somos minoría y donde también tenés que pelear contra eso. Entonces, lo que se está dando con el fenómeno de la música urbana, y sobre todo de las mujeres, es la caracterización de mujeres afro, pero basadas pura y exclusivamente en un estereotipo. Desde el cuerpo. Ha pasado que esto, bueno, es algo que se ha analizado y que se ha hablado muchísimo, sobre todo en Estados Unidos, con el fenómeno de las Kardashian, estas mujeres que han modificado su cuerpo para asimilarse a mujeres negras sin serlo. Y es un disfraz. ¿Por qué no están las mujeres negras en esos lugares de visibilidad? Que sí, claramente las hay. A nivel internacional lo podemos ver.
Pero mi crítica es justamente a que son mujeres con un discurso feminista en el sentido de, bueno, mujeres empoderadas, mujeres en la música, mujeres ganando millones de dólares y triunfando en la música, que está perfecto, pero personificando a mujeres afro. Y además, una vez leí un artículo muy interesante de Afroféminas, que bueno, es un portal que bueno, ya tuvieron algunos problemas, que no están escribiendo más, pero que hablaban esto como de la invisibilización de la blanquitud en Latinoamérica. Como que somos todos a través de estas artistas, ¿no? Como que en Latinoamérica no hay personas blancas. Y justamente ese discurso lo que hace es invisibilizar a la negritud y a las personas racializadas, obviamente a las personas de pueblos originarios, ¿no? Fue el discurso fundador de, por ejemplo, del Estado mexicano, ¿no? Que eran Claro. todos mestizos y, bueno, desde hace unos 20 o 30 años han empezado a trabajar en esos temas. Sumarte algo cortito respecto a lo que decía Romina, de que, claro, falta una conciencia de que el racismo y la discriminación es un problema de toda la sociedad, porque las brechas de desigualdad terminan afectando a toda la sociedad. Hay estudios hasta económicos, cómo esto incide en el crecimiento del país. Y eso no se ha logrado generar a nivel político ni de organizaciones sociales de peso, como sí se ha logrado con otros temas, con el género, con la diversidad sexual, que también muestra la falta de incidencia, ¿no?, de las organizaciones afrodescendientes, que parten también de lo que decíamos antes, de las carencias enormes en lo económico, en lo social, en lo cultural, en la integración. Y obviamente lo que decía Romina, que es fundamental, el tema de la transversalización, ¿no? O sea, mujer, negra, ni te digo una mujer trans, o sea, hay cruces que son dramáticos para las personas. En la pandemia, lo que decíamos, las más afectadas además fueron mujeres, negras y niños. Claro, es un tema, no es un tema de una franja de la población, es un tema de la sociedad, pues estamos hablando de un tema de integración, ¿no? Que creo que ahí es donde hay que poner el foco. Romina, Eduardo, les propongo hacer una pequeña pausa, ¿les parece? ¿Cómo no? Y seguimos conversando. En un minutito, ya vuelve el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Romina, formás parte de la industria del modelaje, ¿no? Y uno puede pensar que es una industria muy particular. Empezaste hace mucho tiempo, dijiste recién, 14, 16 años. 16 años. Pasar, sí. Casi nada. Sí, ¿tuviste que pasar por situaciones, unas cuantas, de discriminación y de racismo en el comienzo? En el comienzo y en la actualidad. Lo que pasa que, bueno, ha ido mutando también primero con mi madurez, ¿no? Tenía 14 años, ahora voy a cumplir 31, y bueno, también las herramientas los mecanismos de defensa ante esas situaciones. Y racismo que también se mezcla con el clasismo, ¿no? Como decía Eduardo, los negros somos mayoritariamente pobres, acá y en todo el mundo, digo, es una situación que se repite. Entonces, era como esa doble discriminación. Sí, comentarios de los que te imagines con respecto al pelo, también la exigencia hacia las modelos negras. Es ¿En algo, qué sentido? y bueno, sigo en redes sociales a muchas modelos que también hablan del tema y está buenísimo porque también han sido fuente de inspiración para mí. Cuando sucedió la situación de George Floyd, que bueno, que generó, que digo, hay muchos George Floyd, ¿no? Porque digo, no, acaba de pasar en Brasil, ¿no? Él también. Se generaron unas movidas interesantes y una era de Support Black Models, ¿no? Y bueno, todas las modelos decidieron subir una foto de su primera o única tapa de revista y contar anécdotas acerca de cómo habían llegado a ser la tapa de esa revista y qué era lo que había sucedido detrás, los pormenores de lo que significa trabajar como modelo afro, el maquillaje, que fue algo muy común cuando empecé a trabajar. Se me exigía que yo llevara mi propio maquillaje, que quizás para una persona que me escucha puede decir, bueno, esto es una tontería lo que está contando, pero en realidad era algo que a las modelos blancas no se les exigía, o sea, yo tenía que llevar mi maquillaje.
Bueno, el pelo, yo me alisé el pelo hasta el 2015, como te comenté. De igual manera era todo un tema porque decían, ay no, porque cómo peinarte. Que son comentarios que hay una cosa que también se habla poco y que bueno, que últimamente también me gusta mencionarlo, porque lógicamente somos seres humanos y lo resalto porque muchas veces tenemos que resaltarlo, que somos personas, seres humanos, que el racismo también genera un efecto psicológico en la psiquis de las personas, todo lo que tiene que ver relacionado a la autoestima, a esto de no sentirte representado y no sentirte parte, de estar constantemente peleando tu visibilidad. Y actualmente mi pelea es con respecto a lo económico. No, yo quiero cobrar esta plata porque creo que lo merezco, porque tengo 16 años de trayectoria, o pelear. Me pasó puntualmente el año pasado con una revista, que ellos decidieron publicarlos, me pareció bien de su parte publicar ese fragmento de esa entrevista, pero yo dije, bueno, me están haciendo una nota porque era una entrevista sobre el tema de la diversidad, de las mujeres y bueno, toda esta cuestión dentro de la moda y que se ha flexibilizado un poco la participación de distintos cuerpos, bueno, también la comunidad LGTB. Yo digo, sí, está todo muy lindo, pero me están haciendo una nota en una revista que jamás me llamó para hacer ninguna producción. No. Entonces, me buscan para contar mis situaciones de racismo vividas o que vivo en la actualidad y termina volviéndose algo como muy morboso. Y eso también lo traslado a las situaciones, a mis relaciones, las relaciones microsociales, de gente que te escribe, ay, estuve viendo un documental y me acordé de aquello que me conté y dices, mira, me estoy comiendo una pizza en mi casa, o sea, no estoy, pensando, está buenísimo que la gente mire, pero muchas veces te lo comentan como, yo sé que no hay una mala intención de fondo, pero termina siendo como toda una cuestión morbosa. Y eso se traslada a las relaciones de trabajo, de amistad y las relaciones sexoafectivas, claro, que es algo que no se habla porque, bueno, todavía siento que Uruguay está muy verde en cuanto a la temática en general, pero las relaciones sexoafectivas también, interraciales, ¿no? Por supuesto, y también entre nosotros, incide muchísimo el tema. Entonces, está bueno también ver esa punta, ¿no? La parte de la parte psicológica, de cómo afecta, de justamente este tema de la subordinación y de cómo se nos ve siempre como personas subordinadas, incluso hasta en la actualidad. Lo pongo puntualmente con el caso de Alex Estela, cuando en los famosos audios, que el del olor a negro ya lo he escuchado y es terrible. Pero uno de sus comentarios que me pareció espantoso y a su vez interesante de cómo decir, bueno, esto es lo que significamos, de cómo un negro a mí me va a venir a decir lo que tengo que hacer. Bueno, justamente, las personas afro que estamos en lugares de no sé, mayor exposición o en lugares de jefatura, que lamentablemente son muy pocos, nos tenemos que enfrentar a esa situación, claro, de cómo me vas a mandar, de cómo me vas a tener que decir lo que hacer. Y en ese momento te sentís en el 1492, ¿no? Es como, no se ve, y lo he visto y lo he vivido puntualmente con creaciones propias, ¿no? Cuando empecé a trabajar con el programa, muchas de las personas me decían, pero es tuyo. Pero vos haces los guiones. Sí, claro, yo. No te creo, ¿no? Ahí te sumo algo, sí, Wilmar. Ya tenemos que cerrar, Eduardo. Pero cortito. Como sigo la agenda de derechos, justamente, claro, noto siempre cierta complicidad, empatía entre organizaciones de mujeres, de discapacidad, de diversidad sexual y de afrodescendientes en esto que marca Romina, en que las pocas personas que son visibles saben que la vara está más alta, que tienen que demostrar más que otra persona que no es afro, no tiene una discapacidad o no es mujer. Es algo que se repite. O sea, como son menos personas, claro, los que están visibles, hay que todavía hacerlo mejor.
Bien, Eduardo Romina, les agradezco muchísimo su tiempo y su visita aquí al lado B. Un gusto, Wilman. Hasta la Gracias. próxima. Nosotros nos vamos, ya en minutos se viene un nuevo programa de La Aldea. Nosotros volvemos en vivo el lunes a las 20 horas. Que pasen bien, chao.